En el proceso de desdolarización que está siguiendo el mundo, tenemos un personaje clave, una figura clave en toda la geopolítica a nivel mundial, un gran aliado histórico de Estados Unidos, que ya ha dicho definitivamente, lo ha afirmado, ya no es algo que se presume, que se entiende un secreto a voces, ya tenemos la declaración en firme, por parte en concreto de Arabia Saudita, que ha afirmado rotundamente que se sale del dólar. Entendiendo por esto no solo ya que no acepte pagos exclusivos en dólares, sino que busca alternativas y de forma proactiva, estando expuesto de hecho perfectamente a que aparezca cualquier forma de pago que sea tan buena como el dólar, sino más. Vamos a enlazar esto, ya os lo adelanto, con este rumor de que los BRICS estaban buscando una moneda que poder respaldar con oro para tener una divisa común, y por supuesto el papel que tiene cripto en todo esto, porque evidentemente que Arabia Saudita no es todo y sí puede utilizar precisamente la tecnología blockchain y las criptomonedas tanto para evadir posibles sanciones a futuro, para recoger los pagos de petróleo, evidentemente que los va a usar. Bueno, venga, vamos con la noticia y os voy comentando. De la mano de nuestro queridísimo portal de criptonoticias nos llegaba el titular de la desdolarización como un tema de interés para Arabia Saudita y el porqué de que esto sea bueno para Bitcoin. A pesar de que el país de la península arábiga debate un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, busca opciones para que el comercio de petróleo se aleje del dólar. Lo primero de todo, la tensión en Oriente Medio sube, hay conflictos ya activos, Arabia Saudita precisamente es uno de los enemigos históricos de otro país, necesita por tanto apoyo militar, está en acuerdos y negociaciones con Estados Unidos para dicha protección militar, pero ello no quita obviamente que se quiera salir del dólar. Seguirá aceptando algunas operaciones, pero está claro que busca alternativas. En los últimos periodos, las hiperinflaciones del dólar ha llevado a que muchos socios históricos de Estados Unidos busquen alternativas porque la divisa ya se está devaluando demasiado, pierde mucho valor por la inflación y es normal que otras opciones como el oro o Bitcoin estén sobre la mesa. Y por qué no, por supuesto, divisas de otros países, que de hecho son países que no se llevan precisamente bien con el propio Estados Unidos. En los hechos clave encontramos que el país del Golfo se unió al proyecto mBridge, una prueba de CBDC dominada por China, y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, la decisión de Arabia Saudita abre las puertas para mayor uso de criptomonedas. Arabia Saudita, conocida por su influencia en el mercado petrolero, vuelve, repito, como un personaje clave de los petrodólares, evalúa la firma de un tratado de seguridad con Estados Unidos que busca tener incidencia en el fin del actual conflicto entre Israel y Gaza. Un acuerdo que está en debate, mientras el país del Golfo también se mete en la carrera por la desdolarización impulsada por China. Al fin y al cabo, lo que más fortaleza le da a una economía es la estabilidad de su divisa. Hay una creencia en la que yo estoy bastante desacuerdo que dice que la fortaleza de una nación o la riqueza de una nación es la educación de su gente. Esto es falso. Es falso directamente, se puede afirmar con rotundidad. Y para el que diga que sí es tan sencillo como que él se haga ministro de educación de un país, le dé a la población la mejor educación y yo le pongo la estabilidad a su divisa. Y verás lo rico o pobre que es su país. Ya os adelanto haciéndoos spoiler que va a caer en la más absoluta miseria. Un país en el que la moneda no tiene estabilidad está condenado a fracasar, está condenado a fragmentarse, a destruirse, a disolver el país totalmente y por el contrario, un país fuerte es un país que tiene una divisa estable. Lo más importante para un país es que tenga una divisa estable. Hace pocos días se supo que las autoridades sauditas decidieron unirse a las pruebas para pagos transfronterizos con monedas digitales de Banco Central, las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, y adelanta desde 2021 al Banco de Pagos Internacionales, al BIS, un proyecto liderado por China en compañía de Hong Kong, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. Vale, aquí me paro ya que estamos mencionando nombres ahora por último de estos países para indicar, tratar un poco, comentar superficialmente que hay muchos países que se están planteando y de hecho están pidiendo a los propios BRICS la entrada a esta unión de países. Entre ellos las malas lenguas rumoreaban también que Arabia Saudita, que era uno de los personajes principales, no es que en sí Arabia Saudita lo esté pidiendo, pero los BRICS sí lo están negociando con este país, que ya os digo, geopolíticamente y por tema de petróleo es clave. Países de Asia y África tiene decenas de solicitudes, se especula que en torno a 70 solicitudes. Y ahí es nada, en un mundo que tiene 194 países y 10 concesiones administrativas, que es cuando un territorio delega la gestión política en otro territorio y este otro sí que sería un país, eso es una concesión administrativa. Y en el caso del Estado es cuando el Estado delega la gestión de un servicio público en una empresa, ¿vale? Que se pasase en países como Arabia Saudita, países como Hong Kong, que bueno, a todo efecto es China, es como esta especie de manzana financiera para los pagos, sería muy importante. Se trata del proyecto mBridge, que según informes del BIS llega a la fase de pruebas de valor real, un avance que representa un nuevo caso en la búsqueda de que el comercio mundial utilice cada vez menos los dólares estadounidenses. La decisión tomada por el gobierno saudí de incorporarse a la carrera internacional de las CBDCs para que Arabia Saudita deje de usar el dólar en sus pagos transfronterizos. Logra con ello mayor libertad para vender petróleo y otros bienes en
criptomonedas como el yuan chino, el euro, el yen y las monedas digitales de otros bancos, incluyendo opciones como las criptomonedas. Recordemos aquí también es muy importante que las direcciones de Bitcoin no son embargables, no son bloqueables, hasta el punto de que para un estado sería más fácil arrestarte que quitarte Bitcoin, cosa que no ocurre con las otras criptomonedas, porque ahí sí que hay un emisor conocido y los estados sí que pueden contactar con esa empresa, con ese emisor, por ejemplo en el caso de Ethereum con Vitalik Buterin o con la SL o la SA que es Ethereum, la sociedad limitada o la sociedad anónima porque no dejan de ser empresas, para que te bloqueen esas direcciones. Lo mismo con Cardano, con Solana, con Rose, con Phantom, con Polygon, o sea con Matic. Sin embargo con Bitcoin no, porque ¿cómo llamas a la empresa Bitcoin? Llega la cosa hasta el punto de que para una misma cartera, para un conjunto de direcciones a las que accedes con tu frase semilla, podrías tener todas las direcciones bloqueadas menos la dirección de Bitcoin. Y esto es muy clave precisamente si lo que buscas es evadir sanciones o que todo lo que metas en esa cartera no sea embargable, no sea bloqueable por parte de un estado. Y por supuesto, ¿por qué no? Porque evidentemente también este valor, este producto financiero que es Bitcoin, que la propia SEC, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, el regulador americano, no lo ha tratado como un security, es decir, no lo ha tratado como un valor transaccionado en el mercado de renta variable normal, como si fuesen acciones de empresas, no, lo ha tratado como un commodity, es decir, como una materia prima. Una valoración muy interesante, por cierto. Está claro que este país va a buscar como alternativa un producto, por ejemplo, que se revalorice con respecto al dólar, que tenga un suministro finito ya planteado. Bitcoin en concreto a día de hoy es el activo más seguro y más perfecto del mundo, y sí, habéis escuchado bien, presenta una inflación menor a la del oro y es imposible de hackear, por lo que es una buena opción para este país. Es por ello que la incorporación del país petrolero al proyecto para pagos internacionales que lidera China marca un precedente importante. Esto significa que en el próximo año se puede esperar ver una ampliación de la liquidación de materias primas en la plataforma sin el uso del dólar, algo que ya estaba en marcha entre China y Arabia Saudita, pero que ahora cuenta con una nueva tecnología detrás. Destaca Josh Lipsky, miembro del equipo que maneja el rastreador global del CBDC Atlantic Council, el Consejo Atlántico de CBDC. Se refiere con ello al hecho de que la plataforma del proyecto Enbridge también es compatible con la máquina virtual de Ethereum. Pero volvemos a lo mismo, cuidado con Ethereum, porque Ethereum sí es centralizado y por tanto sus direcciones son bloqueables, por lo que muchísimo cuidado por esta parte. Y luego por no mencionar, y no es por nada, pero es un dato muy importante, que el suministro de Ethereum, del suministro total de Ethereum, que había hasta no hace tantos años, incluso me deja en duda si hasta día de hoy el 62,5% del suministro de Ethereum existentes fue minado por la propia empresa de Ethereum. Esto es muy importante que lo entendáis, porque si yo saco un proyecto al mundo, lo vendo como descentralizado, lo vendo como blockchain y luego resulta que yo tengo de la totalidad de tokens, de la totalidad de monedas existentes de Ethereum, la propia empresa minó el 62,5% ellos, a mí que me asegura que no sigas teniendo ese 62,5% en tu posesión. Además de que minar un porcentaje tan alto por tu propia cuenta es más que sospechoso. O sea que este hecho ya muestra que quieres sacar una tajada por tu propia cuenta y muy grande. Motivo por el que se le ha acusado también a Ethereum por parte de muchos miembros de la comunidad cripto de que directamente sea un lo que han hecho el acto. O sea que cuidado con Ethereum, porque Ethereum de descentralizado no tiene nada y sus direcciones sí son bloqueables, porque tienen emisor conocido y el Estado se puede poner en contacto con esa empresa para bloquearle esas direcciones. Todo esto se presenta en un contexto en el que se teme que pronto llegue a su fin el acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos, que en 1974 dio nacimiento. Sobre este mismo tema ya hice un vídeo, ¿vale? Así que seguimos leyendo. En 1974 dio nacimiento al llamado sistema petrodólar. Es el traslado que por muchos años ha sido la base para una fuerte relación entre ambos países, marcando la pauta para el comercio de petróleo y cuya continuación actualmente está en juego. Se sabe que las ventas de petróleo a Estados Unidos por parte de los saudíes han venido en descenso en los últimos años, mientras las ventas de Arabia Saudita a China están en constante ascenso, siendo el principal proveedor de energía de China. Aquí vemos las importaciones que ha hecho Estados Unidos de barriles de petróleo crudo proveniente de Arabia Saudita. Vemos como efectivamente aproximadamente desde el año 2001-2002 ha pegado una bajada de un 66% nada menos, lo que demuestra evidentemente la incomodidad de este proveedor y viendo que tiene un cliente magnífico en China que lo único que hace es pedirle más y más petróleo. Tal como ha informado el propio portal de Criptonoticias, desde el año pasado China y Arabia Saudita forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, la SCO, una alianza política de seguridad y comercial que pretende quitar protagonismo al dólar a nivel internacional. Indudablemente China va a tener que buscar otras opciones que no sea su propia moneda, el yuan chino, porque el yuan chino
chino, no es casualidad que diga esto, es la divisa con más control de capitales del mundo. Mientras que el dólar, hay una frase muy ejemplificadora de lo que es el dólar que dice: en caso de incendio, el dólar es la casa con más puertas y ventanas, es decir, por la que vas a poder huir más fácil, que vas a poder entregar esos dólares porque más gente te los acepta para que puedas obtener bienes y servicios con los que cuidar a tu familia en tiempos revueltos. En el caso del yuan no funciona así, de hecho funciona totalmente al contrario, porque es la divisa del mundo con más control de capitales, por lo que tiene que buscar alternativas, por ejemplo en el oro, en la plata, como ya en su momento China hizo la apuesta de la plata, que le frenó mucho, la verdad. Le lastró como unos 30 años elegir a la plata por encima del oro, y ahora ¿por qué no se pone sobre la mesa ya no solo el tema de las CBDCs, sino precisamente el utilizar también cripto para evadir sanciones? Es decir, tenemos muchas alternativas, pero indudablemente con su divisa ya existente con el yuan chino no va a lograr darle el sorpaso. De ahí los esfuerzos puestos en marcha actualmente por el gobierno de Joe Biden para firmar un nuevo acuerdo de seguridad con Arabia Saudita. Claro, precisamente para que el socio no se te marche. En el marco de la guerra que a Medio Oriente. Algo que sucede mientras crece el número de países que apoya un plan para la desdolarización global con estrategias que están cambiando la dinámica geopolítica y en la que China y Rusia meten sus manos, tal como apuntan los analistas. El único punto claro es que los intereses energéticos de Estados Unidos y Arabia Saudita ya no coinciden y que las orientaciones de Riad se asemejan mucho más a las de Beijing y Moscú. Este sigue siendo un factor clave que impulsa la política exterior y la diversificación económica de Arabia Saudita en la actualidad. Nos comentaba Mohamed Hassan Sueidan, investigador y analista. Se está así ante un hecho crucial, considerando que, tal como señalan la mayoría de los análisis, en el proceso de desdolarización mundial el rol de Arabia Saudita es fundamental. Ellos crearon el petrodólar y serán quienes lo rompan. Esta frase es muy sentenciadora. Arabia Saudí creó el petrodólar y ellos serán quienes lo rompan, dado que es su petróleo el que sustenta el valor del dólar. Exactamente por eso decimos que fueron los que lo crearon. El comercio de petróleo proveniente de Arabia Saudita y pagado en dólares, ese petróleo que producen ellos es el que sustenta el valor del dólar. De ahí el término petrodólar. Cuanto más se comercien con él en otras divisas, menos valor tendrá el dólar. Es decir, lo que os llevaba explicando durante todo el vídeo. Acota un informe del Instituto Mises que promueve la enseñanza y la investigación en la Escuela Austríaca de Economía. Escuela Austríaca de la Economía que hace más falta que nunca. Así que bueno, interesantísimo de verdad esta actualidad geopolítica que pone a Arabia Saudita y a Estados Unidos en primera plana, en primera portada. Arabia Saudita abandonando el dólar, juntándose cada vez más con los BRICS, buscando alternativas de pagos al igual que China, en oro, en plata, en CBDC, en cripto, viendo que sus divisas actuales ya no van a superar por tener control de capitales, por ser divisas muy poco usadas por otros países, no van a ganarle la jugada en sí al dólar, pero igual otras opciones sí que pueden hacerlo. Bueno, interesantísimo de verdad esta actualidad geopolítica teniendo como personajes principales China, Arabia Saudita, Estados Unidos. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. Por si fuera poca toda la tensión que está habiendo a nivel geopolítico de todos los conflictos, ahora por último nos llega la noticia de que una gran potencia a nivel mundial va a aceptar pagos en cripto o por lo menos pagos internacionales en criptomonedas para potenciar su economía, saltarse evidentemente, y para poder estar más fuerte cada vez en los conflictos que esté librando. Después de todo este último desplome que habíamos visto del mercado financiero, de que el yen expresase su debilidad y de que el Banco Central de Estados Unidos le presentase al mundo la posibilidad de reducir un 0,25% las tasas, los tipos de interés, nos encontrábamos encima la noticia de que Rusia va a aceptar pagos en criptomonedas, nada más y nada menos que Rusia, uno de los países que participa en los 2-3 conflictos de geopolítica más grandes del mundo, que son los de Arabia Saudí, Irán, Israel, Palestina y Rusia, Ucrania. En los tres hay intereses por parte de Estados Unidos y de China, y ahora por último Rusia había planteado, al igual que otros muchos países como había hecho Corea la Mala, de aplicar el uso de criptomonedas porque son un activo muy útil, de hecho el único que posibilita saltarse sanciones, o el más barato y rápido con mucha diferencia. Precisamente a raíz de esto, los países y también las personas que por ideología son contrarias a Estados Unidos deberían estar muy contentas de que precisamente estas criptos se puedan usar para evitar sanciones, y precisamente nos encontramos lo contrario. Pero vamos con la noticia y lo vamos comentando poco a poco. De la mano del portal de CoinTribune nos llega la noticia de que Bitcoin finalmente es legal en Rusia para el comercio internacional. Esta noticia es del 31 de julio, por la que se nos comenta la adopción de Bitcoin como medio de pago internacional por parte de Rusia marca un punto de inflexión histórico. Frente a las sanciones occidentales y una creciente presión económica, Rusia se vuelve hacia el Bitcoin y otras criptomonedas para
para sortear los obstáculos financieros. Esta decisión, aprobada por la Duma estatal, ofrece una nueva perspectiva para las empresas rusas que buscan navegar en un contexto de severas restricciones. En el fondo, lo que hacen con esto a nivel internacional las grandes potencias es autosabotearse ellas mismas, imponiendo sanciones unos países a otros. Ya veíamos ahora por último que China quería sumarse al carro encima de imponer sanciones ellos, a la buena usanza de Estados Unidos, pero todo esto en el fondo lo único que hace es fortalecer el uso de cripto, porque es la manera, como digo, más rápida y más sencilla, la más directa, pero sobre todo la más económica y eficaz para evitar sanciones. Veíamos también que Corea la Mala las usaba y que es un arma muy poderosa para hacerle contrapeso a las sanciones del propio Estados Unidos y ahora por último a las de China, porque siempre cabe la pregunta por parte de los demás países de quién es Estados Unidos para imponerle sanciones a un país que no es su casa. ¿Quién te ha dicho que tú seas el dueño del mundo para imponerle sanciones a nadie? Bueno, pues evidentemente se usa este producto financiero, este activo financiero, y yo estoy muy contento por ello, y ese es el motivo de que Rusia haya aprobado el uso de criptomonedas para pagos internacionales, acercándose cada vez más al soñado patrón Bitcoin. Bitcoin, una respuesta a las sanciones. Rusia, enfrentada a una avalancha de sanciones internacionales en respuesta a su invasión de Ucrania, busca soluciones para mantener sus intercambios económicos, es decir, su comercio exterior. En este junio pasado, el Parlamento ruso adoptó en primera lectura una ley destinada a legalizar los pagos internacionales en Bitcoin. La votación final, que tuvo lugar el 30 de julio, esta noticia es justo del día siguiente, confirmó la entrada en vigor de esta legislación a partir del 1 de septiembre del 1 de septiembre de 2024. Esta decisión es crucial para Rusia, desconectada de la red SWIFT desde hace 2 años, lo que ha limitado considerablemente sus capacidades de transacciones internacionales. La nueva legislación, muy esperada, permitirá sortear esta exclusión y ofrecerá así un salvavidas a las empresas rusas afectadas por las sanciones. Ahora encima que se fortalece por el comercio con los BRICS, si logra que cuajen las criptomonedas para pagos internacionales, aprovechando también que las direcciones de Bitcoin no son embargables, tendríamos un gran impulso, porque no olvidemos que al final los precios de los activos los mueven los grandes inversores. Esos grandes inversores, no es ningún secreto, son las instituciones, y que ahora entre a jugar un gran personaje que es el Banco Central ruso, así como también el gobierno. No olvidemos que ese país es ordeno y mando, provocaría un alza muy grande en el precio, o por lo menos eso sería de esperar. Por supuesto, nada de lo que estamos comentando es recomendación de inversión. A todo esto estamos viendo una tendencia de los países de los BRICS, tanto por la parte de China, que se rumorea, las buenas lenguas esta vez, que para el cuarto trimestre de 2024 estaría levantado el bloqueo que se tiene al uso de criptomonedas. Realmente las criptomonedas en sí no han estado del todo prohibidas al 100% en China, pero ahora oficialmente se terminaría de abrir la mano y ya estarían legalizadas. Esto en un principio es lo que se presume para el cuarto trimestre de 2024. La posible entrada, y esto es un secreto a voces, pero bueno, cuando el río suena, agua lleva, de El Salvador a los BRICS, un país que ha adoptado Bitcoin totalmente, y la invitación de los países de los BRICS a Argentina para que se una también a los BRICS, con la decisión de Javier Milei de establecer libertad en el uso de las divisas, lo que también provocaría pagos en Bitcoin, utilizando también Lightning Network, nos haría ver como una especie de tendencia a usar Bitcoin y criptomonedas en los países de los BRICS, o países a los que los BRICS les ha ofrecido una entrada. Por si todo esto fuera poco, no olvidéis que África es un continente que está despertando cada vez más fuerte, que está harta de que otro país europeo, encima no africano, imprima la moneda que comparten 14 países, y para ello precisamente está muy extendido, para evitar esta realidad, esta situación, está muy extendido el pago en USDT, porque cualquier persona que tenga un terminal móvil puede tener una cartera, y precisamente utilizando un bichito de estos, un móvil, un smartphone, 8 personas podrían tener en un solo smartphone una cartera, cada uno con su frase semilla también, y pagar en USDT, porque no olvidéis que USDT o USDC no dejan de ser dólar en formato cripto, porque son las stablecoins, las monedas estables que tienen una paridad 1 a 1 con el dólar. Significa una unidad de esta criptomoneda vale exactamente $1 y nunca se despega de ese precio. Luego también entraríamos en el debate de si están respaldadas o no están respaldadas estas stablecoins. Os doy la razón, pero igualmente eso ya da para otro vídeo. Es una manera muy rápida y muy económica que tiene África para usar dólares, cosa que a los chinos les da rabia porque están tratando de imponer el yuan en África con todos los proyectos que están haciendo, que bueno, África entera está comprada por China, pero aún así los africanos se van evidentemente a la divisa más libre del mundo, que es el dólar, y para ello precisamente utilizan un móvil para tener una cartera cada ciudadano. Al final en un solo móvil pueden acceder 20 personas. Otra cosa es que sea más o menos práctico, pero pueden tenerlo y tener USDT o USDC, que no deja de ser dólares en cripto, y se paga
juegan entre ellos así. Si a esto le sumamos encima que USDT es un proyecto que es uno de los mayores compradores de bonos, y de bonos nada más y nada menos que de Estados Unidos, cada vez vemos cómo van cobrando fuerza, van cobrando oxígeno y ganando pulmón las criptomonedas a nivel internacional. Bitcoin, reconocido ahora como una moneda extranjera, se convierte en una alternativa estratégica para los pagos internacionales. La introducción de esta legislación también permite formalizar el uso de las criptomonedas bajo un marco jurídico claro, regulado por el Banco de Rusia. El marco legal tiene como objetivo prevenir los riesgos financieros y garantizar un uso seguro de las criptomonedas en las transacciones internacionales. El objetivo es doble: facilitar los pagos para las empresas y atenuar el impacto de las sanciones en la economía rusa. A mí me parece fantástico de verdad esta elección para hacerle un poquito de contrapeso también a otras potencias y que no se pongan tan chulitas. Claro, es que si metemos en la ecuación que muchos países están usando criptomonedas para evitar sanciones, que ahora Rusia se mete como uno de los personajes que adoptan Bitcoin y criptomonedas para pagos internacionales, que Rusia está por desbloquear el uso de criptomonedas en el cuarto trimestre de 2024, que África entera utiliza las stablecoins de USDT y USDC porque no dejan de ser dólares en cripto para tener acceso rápido y económico, muy barato, muy fácil, muy a la mano. Es la manera más directa, valga la redundancia, directamente de tener dólares en África, utilizar dólares en formato cripto, es decir, USDT y USDC. Vemos cómo países de los BRICS adoptan Bitcoin y países invitados por los BRICS. Javier Milei, el presidente de Argentina, al que le mando un gran saludo desde aquí porque es una figura a la que respeto y admiro muchísimo, el número uno de los libertarios, el mejor presidente que podría tener Argentina. Felicitaciones a los argentinos por esa parte también. Ya ha declarado que habrá libertad de uso de monedas y por tanto libertad de uso de divisas, vaya, así que el que quiera pagar en Bitcoin va a poder hacerlo, lo más probable que por Lightning Network, por el tema de que los pagos lleguen ya, que sean rapiditos. Como ya se hace en El Salvador, un país que ha adoptado totalmente Bitcoin. Con todo este panorama vamos viendo cómo las criptos van ganando mucho peso. Así que mucho cuidado a Estados Unidos con creerse el rey y con que va a dominar con el dólar, porque ahora sí, por último, por un pequeño guiño a una crisis o a una recesión, el dólar puede ganar algo de fuerza porque la gente se refugia un poquito en el dólar, pero cuidado, porque cada vez más parte del dólar precisamente es el dólar en formato cripto, en USDT y en USDC, y usando cripto evitas las sanciones de Estados Unidos. Elvira Nabiulina, la gobernadora, directamente Elvira Nabiulina es la directora del Banco Central de Rusia, lo que sería el equivalente tal cual exacto a Christine Lagarde para el BCE, para el Banco Central Europeo, o para Jerome Powell, el director del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Indicó que podrían realizarse pagos experimentales en criptomonedas antes de finales de 2024. Esto además tiene una utilidad muy grande, que es que frenan en seco todos los proyectos de CBDCs, que por cierto, por si alguno no se ha dado cuenta, están condenados a desaparecer. El oro circula porque tiene valor, el papel moneda tiene valor porque circula, porque alguien iba a usar un dinero que tiene caducidad. Se volvería una especie de trueque y a una economía sumergida que abandonaría totalmente el uso de las CBDCs. Además de, por no mencionar, que si nuestro dinero va a tener pronta caducidad, la vida de los políticos y de sus familias también. Esta apertura hacia las criptomonedas refleja una adaptación pragmática a las realidades económicas actuales, donde las sanciones limitan el acceso a divisas extranjeras tradicionales. Además, por supuesto, Rusia, que sabe perfectamente lo que hace, deduzco yo también un movimiento a futuro, aquí me puedo equivocar, pero que hará como El Salvador y como proponía Donald Trump para Estados Unidos, que era tal cual hacer un fondo de reserva en Bitcoin, un fondo nacional estratégico en Bitcoin para aprovecharse también de la revalorización de esta cripto, que a pesar de este crash que veíamos en los mercados financieros, sobre todo de renta variable, en el caso del yen japonés también, y sobre todo de la renta variable japonesa, e inevitablemente afectando a los grandes valores, a las Big Techs del S&P 500, a las Magnificent Seven y por lógica aplastante también a cripto, a pesar de esto veíamos que los grandes fondos no vendían Bitcoin, lo que da una señal de que aunque las manos pequeñitas de inversores novatos primerizos se crean las caídas y vendan, vemos como en realidad los inversores que son profesionales, que tienen información privilegiada, que están más formados, como son los fondos de BlackRock y Vanguard, no venden nunca. Así nos lo hacía saber la empresa Arkham Intelligence, lo que demuestra una vez más que no tiene ningún sentido que Bitcoin, un activo que es el más seguro y perfecto del mundo por su capacidad para no ser hackeado y porque sus direcciones no son bloqueables, vaya a bajar con respecto a una moneda fiat como es el dólar, que lo único que puede hacer es bajar de valor. Bitcoin puede subir o bajar, el dólar o el euro solo pueden bajar, al igual que cualquier otra moneda fiat. Algunas naciones como India o China no necesitan pedir
pedir permiso para comerciar con Rusia. Sin embargo, otras economías más expuestas a Occidente corren riesgos de sanciones. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos o Indonesia comercian con Moscú en monedas locales. No obstante, esto también implica el uso de canales SWIFT para intercambiar divisas. En resumen, esto puede provocar sanciones indeseables para terceros. Para evitar tal situación, el comercio con criptomonedas parece una herramienta ideal. Desde el lado ruso, el Banco Central se queja de que los métodos utilizados hasta ahora retrasan considerablemente los pagos. El resultado de esto último es un descenso del 8% en las importaciones. Todavía es pronto para saber si esto servirá o no para esquivar las sanciones unilaterales de Occidente. Rusia es el primer país sancionado que se atreve a dar este paso, lo que quiere decir que es un experimento que, de tener éxito, podría convertirse en un golpe fuerte para el dólar de Estados Unidos. Además, sería una victoria doble porque precisamente Rusia es uno de los archienemigos de Estados Unidos, junto con China, ahora por último India, que se ha pasado a los BRICS, que es un aliado o era un aliado histórico de Estados Unidos, tampoco lo está, y Arabia Saudita, que permitía el pago de petróleo, de los acuerdos de los contratos de petróleo en otras divisas, también le ha dado la espalda. Que ahora precisamente su archienemigo histórico, que Rusia, sea el primer país en ponérsele farruco a Estados Unidos, utilizar cripto y que encima le salga bien para evitar sanciones, sienta un precedente para todos los demás países. Y que sepan que no pasa nada porque Estados Unidos te imponga sanciones, porque no las vas a pagar. Utilizando cripto evitas esas sanciones, por lo que le quitas todo el poder a Estados Unidos, que se basaba en esas mismas sanciones. Esto sería un golpe brutal para el dólar y para Estados Unidos. Por otro lado, se destaca que el Kremlin es uno de los principales promotores de un sistema financiero paralelo al SWIFT. Asimismo, como uno de los líderes del bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica también lucha por el establecimiento de un canal comercial que excluya al dólar. Este experimento se traduciría en una moneda independiente del bloque, que se utilizaría para el comercio entre sus miembros y aliados por medio de un sistema financiero paralelo. Cada vez más cerca el deseado y soñado patrón Bitcoin. Te lo dejan caer un poco como una moneda independiente a los países del bloque BRICS, que ninguna manda en ella necesariamente, que es una moneda común, pero bueno, no es de nadie, no es de ninguno de todos ellos, es una moneda independiente, dándole un guiñito ahí a Bitcoin, o por qué no al oro también, pero claro, el oro tiene el inconveniente de que tiene más inflación que Bitcoin actualmente. Así que mucho cuidado porque cada vez se acerca más el tan esperado y tan soñado patrón Bitcoin. Bueno, interesantísimo de verdad esta última jugada de Rusia para hacer un poquito de contrapeso a Estados Unidos. De verdad interesantísimo, cómo le salga bien, va a sentar un precedente tal cual para el resto de países, porque le va a avisar al resto de países de, oye, no pasa nada porque Estados Unidos te imponga sanciones, porque utilizas cripto, no pagas las sanciones y te saltas esas sanciones. Países que podrían usarlo también serían Cuba y Venezuela, por ejemplo. Y mucho cuidado porque estos dos países están comprados a todo efecto por dinero chino, otro archienemigo de Estados Unidos. O sea que mucho cuidado, porque se está montando una buena. Bueno, interesantísimo todo este panorama de la economía mundial, de la macroeconomía. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. En estos últimos días, ahora por último hemos visto una caída drástica en el mercado de renta variable, en medio de todos estos conflictos a nivel mundial, y quería hacer un vídeo en específico comentando qué era lo que había ocurrido. También habíamos visto una caída en el mercado cripto, al mismo tiempo que el mundo entero se ve enfrascado en toda una tormenta geopolítica, y no quería dejar pasar la oportunidad. Vamos a comentar qué ha ocurrido en este auténtico colapso de la bolsa del mercado de renta variable. Vamos a tratar a uno de sus protagonistas, a Japón, a otro que es el dólar, y qué es lo que está ocurriendo con los bancos centrales recortando los tipos de interés, viendo que los mercados ya no aguantan, que la economía no aguanta mucho más, y todo dentro de este entorno geopolítico lleno de conflictos. Vamos a por ello. Quería comentároslo justo con esta noticia del portal de Cripto Noticias, y tenemos que parar a analizarlo profundamente porque no es normal que Bitcoin, entre otras monedas, hayan experimentado un resquebrajamiento en su cotización tan bestia hasta el punto de bajar de los 50k, que era un precio clave, psicológicamente clave también. Ya todo el mundo apuntaba a los 100k, a los $100.000, y ahora resulta que Bitcoin ha bajado por encima de los 50, aunque vimos, por supuesto, en estos últimos días una pronta recuperación. ¿Qué está pasando en Japón y por qué afecta al precio de Bitcoin? Bitcoin cayó hoy por debajo de los $50.000 y casi todas las criptomonedas se desplomaron. Entre los hechos clave encontramos que el carry trade del yen japonés inflaba los mercados bursátiles de Japón y el mundo. Y por supuesto que recientes decisiones del Banco de Japón cambiaron la dinámica de los inversores. El Banco de Japón había decidido intervenir su divisa porque se estaba desplomando. Bueno, para el que no lo sepa, y lo primero que hay que tener claro es que los bancos centrales, por su
supuesto que manipulan la cotización de su divisa, el precio de su divisa con respecto a las demás, cómo se comporta. Las divisas son como cualquier otro producto financiero, son un activo financiero más y de hecho son el más manipulado del mundo, precisamente por el mayor manipulador de una economía, que es el Banco Central. ¿De verdad los inversores esperaban que un Banco Central no manipulara su divisa cuando precisamente ese mismo Banco Central es el mayor manipulador que hay de todo el mercado? No va a manipular la propia divisa, el propio producto que él emite. Es de ser bastante ingenuos, y viendo la cotización del yen era un acontecimiento que ya se veía venir. En un mundo interconectado, incluso los eventos aparentemente distantes pueden desencadenar consecuencias significativas en otras partes del globo. Este fenómeno, a menudo descrito como el efecto mariposa, ilustra cómo un cambio en un sistema puede tener efectos profundos y amplificados en otro u otros. Actualmente estamos siendo testigos de un ejemplo claro de este efecto en la economía mundial, donde decisiones económicas en Japón están generando repercusiones que llegan incluso al precio de Bitcoin y las criptomonedas. Ahora, por último, también veíamos que la Reserva Federal planteaba y le comunicaba al mundo un recorte de un 0,25% de las tasas de los tipos de interés, el tipo de interés base del Banco Central. Y es que precisamente cuando tú bajas los tipos de interés es cuando quieres hacer que los préstamos sean baratos. Vivimos en un mundo en el que el dinero es deuda, esto que significa que para crearlo tienes que pedirlo prestado. ¿Y cómo es más fácil devolver un préstamo, siendo los tipos de interés bajos o altos? Evidentemente que bajos. Bajando los tipos de interés fomentas, facilitas el que la gente pida préstamos y haya más dinero en circulación. Estas son las políticas mal llamadas expansivas, porque los bancos centrales y los políticos llaman políticas expansivas a imprimir dinero. Así que esto de expansivas entre comillas. Por tanto, si tú bajas los tipos de interés, quieres estimular la economía, o en teoría en un principio esa es tu intención. ¿Y por qué querrías hacer eso en una economía en la que todo va bien, si ya de antes iba bien? Bueno, pues evidentemente porque algo se ha roto. Con esta bajada de los tipos de interés, la Reserva Federal le está emitiendo al mundo el mensaje de que algo se ha roto. Por si esto fuera poco, el Banco Central de Japón manipulaba su divisa para aumentar su valor con respecto a las demás, viendo que su divisa se iba a tomar viento, y precisamente por eso vale aclarar que la caída de Bitcoin no puede atribuirse única y exclusivamente a lo que ocurre en Japón, sino que es un fenómeno multicausal. Precisamente esto que os estaba comentando de la bajada de este 0,25% en el tipo de interés base del Banco Central en el caso de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, entre otros motivos. Como por ejemplo también están ahí en medio los conflictos de geopolítica. El escenario de tensión en Oriente Medio con una potencial guerra que enfrente a Irán, Israel y otras naciones, por ejemplo, impacta en los mercados a nivel mundial y también en Bitcoin. Nada, lo que os estaba comentando. Además intervienen cuestiones estacionales. El verano en el hemisferio norte suele ser una temporada bajista para los activos financieros y 2024 no es la excepción. Pero lo que ha llamado la atención principalmente en el último fin de semana es el desplome del mercado bursátil japonés. El Banco Central de Japón vende activos, recordemos, el mayor comprador de los ETFs del mercado bursátil japonés es el propio Banco Central de Japón. Se ha deshecho de esta parte de la renta variable de los ETFs, o por lo menos en gran medida, para obtener liquidez, obtener dinero, yenes en este caso. Al estar vendiendo un ETF recuperas yenes, es como si estuvieses dando tu ETF a cambio de yenes, es decir, vendes tu ETF y compras yenes. Por esto también es un absurdo lo que dice mucha gente, de que no invierten porque lo ven arriesgado, entonces ponen sus ahorros en euros o dólares. Vale, es que en el fondo poner tus ahorros en euros o dólares es haber tomado precisamente la decisión de inversión de confiar en el euro o en el dólar, por cierto, muy mal hecho, como reservas de valor, cuando precisamente no lo son. Pero esa conclusión en sí misma es una decisión de inversión, confiar en la fortaleza del dólar o del euro. Cuando tú estás ahorrando en euros o dólares, en el fondo estás invirtiendo una parte en menor o mayor medida de tu patrimonio, de tus recursos económicos en euros o dólares. En el fondo, ahorrando en euros o dólares, estás invertido en euros o en dólares. El problema con el carry trade del yen. El punto de partida de esta situación es la decisión reciente del Banco de Japón de aumentar las tasas de interés. Durante años, Japón ha mantenido una política de tasas de interés extremadamente bajas, incluso negativas, para estimular el crecimiento económico. No olvidemos que cuando aumentan los tipos de interés, en el caso del Banco Central de Japón, los bonos ofrecen una rentabilidad mayor por el mínimo exigido por los inversores, que es la rentabilidad del Banco Central, y un pequeño margen más. Porque luego cuando se pidan préstamos, evidentemente los bancos se lo piden al Banco Central, los bancos comerciales. Cuando las empresas le piden préstamos al banco, el banco quiere tener un margen, por lo que ponen el préstamo como interés, el interés base del Banco Central y un pequeño margen, y este pago de intereses de los préstamos las empresas lo repercuten en los precios, y de ahí que los precios suban un poquito por los tipos de interés. Por lo que el inversor que se refugia en bonos va a pedir que cuando vaya a comprar al supermercado no le hayan pagado en el interés de su bono menos que lo que ha subido el precio en el supermercado. Subida solo por el tipo de interés, sin tener en cuenta la inflación. Al aumentar los tipos de interés
Entonces, por eso la rentabilidad que pagan los bonos es más alta, por lo que la renta fija, los bonos se hacen una inversión más atractiva y la renta variable, por tanto, pierde interés, porque para arriesgarme y que la renta variable me dé una rentabilidad muy humilde, para eso me refugio en renta fija que me están ofreciendo una rentabilidad muy atractiva. En el siguiente gráfico pueden verse cómo han sido las tasas de interés en Japón a lo largo del tiempo. Explica el sitio web de la entidad financiera Ant Bank, el carry trade es una estrategia utilizada en el mercado de compra-venta de divisas, vale, lo que os estaba explicando, por la que un inversionista vende una cierta divisa con una tasa de interés relativamente baja y compra otra diferente con una tasa de interés más alta. Es una forma de arbitraje financiero que está diseñado para explotar el resultado de diferencias entre las tasas de interés de los bancos centrales. De ahí que se aumente la tasa de interés del yen para hacerla más atractiva, hacer que los inversores vendan la divisa con la tasa de interés relativamente baja y compren esa divisa con una tasa de interés más alta. Impacto global del desplome del mercado japonés. El fortalecimiento del yen y la liquidación de activos ha contribuido a una caída en los mercados bursátiles japoneses, como puede verse en el gráfico a continuación. ¿Y qué tiene que ver Bitcoin en todo esto? Bitcoin, a menudo descrito como oro digital, tiene características únicas que podrían hacer que sea considerado un refugio seguro. A todo esto también cabe señalar que, por último, Donald Trump ha dejado caer que si él entra como presidente de Estados Unidos a su segunda legislatura, es elegido para su segundo mandato, está poniendo sobre la mesa la posibilidad de tener un fondo estratégico en Bitcoin, un fondo nacional estratégico en esta criptomoneda, dejando claro que Bitcoin va por un lado y el resto de criptos van por otro. Bitcoin no es cripto, y esa frase es correcta. Ahora, por último también, y por si fuera poco, el presidente de Argentina, Javier Milei, al que le mando un gran saludo desde aquí, yo personalmente creo que es el mejor presidente que podría tener un país. Felicitaciones a los argentinos por la decisión política que tomaron, de verdad están en las mejores manos. Javier Milei directamente es el mejor presidente que un país podría tener. Ojalá tener un Javier Milei aquí en España y muchísimo más, por favor, como presidente. Ha propuesto libertad total de divisas, tal y como dijo en su campaña, efectivamente lo ha cumplido, y por tanto, por consecuencia y lógica aplastante, si alguien quisiese pagar con Bitcoin también podría hacerlo. En un momento dado, y como es lógico, para que los pagos sean rápidos tendría que hacerse con Lightning Network, por lógica, para que los pagos también fuesen muy baratos y para que llegasen muy rápido, es decir, que se seguiría usando Bitcoin, ¿vale? A pesar de que Bitcoin es considerado el oro digital, en la práctica el mercado en general sigue percibiéndolo como un activo de riesgo, a lo que yo también añado es un activo de riesgo como todos los activos del mundo, porque pensar, por ejemplo, que el bono español no tiene riesgo, tiene tela. Similar a las acciones tecnológicas, efectivamente Bitcoin ha sido considerado y ha presentado también históricamente más el comportamiento de una tecnológica que el de una divisa. Esto significa que durante los periodos de incertidumbre económica, como el provocado por la reciente situación en Japón, Bitcoin tiende a moverse en una sincronía con los mercados bursátiles. A diferencia de Bitcoin, el oro está cerca de su máximo histórico, tal y como ha reportado Criptonoticias horas atrás. La crisis actual ha llevado a una venta masiva de activos, incluyendo Bitcoin, ya que los inversores buscan reducir su exposición al riesgo y asegurar liquidez. Ahora también, por último, por eso veíamos un pequeño repunte del dólar, porque la gente tiende a refugiarse en el dólar y en el oro. Además, no me parecería para nada extraño que precisamente el bono alemán se beneficiase mucho también, porque es un movimiento muy usual de ver en los inversores. Ante tiempos turbulentos, salir de la renta variable de mercados emergentes y refugiarse en oro, dólar y bono alemán. Esta caída en el precio de Bitcoin podría representar una oportunidad de compra para aquellos con un horizonte de inversión a mediano o largo plazo. La naturaleza de Bitcoin, con su potencial de revalorización a lo largo del tiempo y su creciente aceptación institucional, sugiere que las correcciones en su precio podrían ser vistas como oportunidades para adquirir el activo a un coste más bajo antes de su posible apreciación futura. Y por si todo esto fueran pocos motivos, precisamente veíamos el conflicto actualmente en activo entre Rusia y Ucrania, también el de Israel y Palestina, Argelia y Marruecos que no se llevan precisamente bien, el apoyo en todos esos bandos por parte de Estados Unidos y de China, la posible invasión de China a Taiwán y la tensión tan alta entre Arabia Saudí e Irán. Todos estos motivos efectivamente no ayudan, no es recomendación de inversión, yo sí he comprado la bajada y evidentemente me he beneficiado de la pronta recuperación. Seguiremos a la expectativa en este último crash que ha tenido todo el mercado financiero, todos los mercados mundiales, poniendo en entredicho también la fortaleza de una divisa tan importante como es el yen, así que seguiremos a la expectativa. Interesantísimo de verdad todo este panorama de los mercados mundiales. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, hago este vídeo express para explicar un concepto muy importante respecto a las CBDCs, es decir, a las monedas digitales de los bancos centrales, más concretamente respecto a la mayor preocupación que tiene la gente, que es a la implantación de estas monedas, y es que también, como ya habréis visto, lo que voy a hacer es explicar por qué las
las CBDCs van a fracasar todas y cada una sin excepción. Así que bueno, voy a hacer este vídeo bastante rapidito porque no quiero que me ocupe mucho tiempo y ya preveo que se me va a quedar bastante largo. Así que empezamos. Quiero empezar esta demostración también con una cita de un señor que a mí no me gusta nada, que bueno, es el padre del materialismo, del movimiento económico del materialismo, más de pensamiento económico, denominado materialismo, que es Karl Marx, que decía, una de sus frases más célebres es: el oro circula porque tiene valor, el papel moneda tiene valor porque circula. Esta frase, sin que mucha gente se dé cuenta, realmente es la sentencia para las monedas digitales de Banco Central. El oro circula porque tiene valor. Una cosa de natural que tiene valor ya de normal circula sin que se fuerce. Y sigue diciendo: el papel moneda tiene valor porque circula. Es decir, en el momento en el que deje de circular, se acabó. En el momento en el que la otra parte de la transacción no te acepte ese dinero, no te acepte ese papelito pintado, ya ese dinero no vale nada. Y es que precisamente los políticos que quieren implantar estas monedas digitales de Banco Central se olvidan del detalle, por llamarlo de alguna manera, por no decir eje principal, que es el uso de estas monedas. Por mucho que traten de imponerlo por la fuerza, ¿por qué la gente accedería a usar de normal, por ejemplo, un dinero que tiene caducidad? A lo que mucha gente también me podría decir: oye Brent, pero hoy en día utilizamos la moneda fiat, que es un dinero por decreto, que de hecho eso es lo que significa el término fiat. Es un término que proviene del latín, significa tal cual hágase, es decir, es un dinero que es dinero porque una autoridad dice que así sea, hágase, que se haga. Dicho de otra forma, más traducido al castellano actual, sería un dinero, por tanto, por decreto, pero dentro de lo que cabe te da bastante libertad en su uso en efectivo y sobre todo en monedas bastante menos restrictivas que el euro, el dólar o el yuan chino, que directamente esta última moneda es la moneda con más control de capitales, porque hay muchas regiones del mundo en las que puedes pagar con efectivo incluso una casa, y no por eso penséis que me refiero a economías subdesarrolladas. No. Por ejemplo, en Suiza tú puedes pagar una casa tal cual con efectivo y vas al tío con los maletines y los sobres y puedes pagar una casa con efectivo. En Suiza no hay límite de pago con efectivo. Comprendiéndose todo esto dentro del contexto de que evidentemente la moneda de hoy en día es un problemón, totalmente centralizada, y por supuesto que yo soy el primero como libertario en estar totalmente en contra de esta divisa, porque por supuesto es la que nos esclaviza. Pero dentro de lo que cabe, el grado de libertad que te da usar efectivo puede dar pie a entender la situación en la que la humanidad al final ha terminado contrayendo esta moneda, obviando evidentemente el uso de la fuerza por parte del Estado para imponérnosla. Sin embargo, con la moneda digital de Banco Central ya esto cambia y bastante. ¿Por qué? Lo primero de todo, y la obviedad aplastante que es, porque desaparece el efectivo. Y en el momento en el que desaparece el efectivo, es decir, los pagos anónimos, que por si no era poco, en España el límite de efectivo para pagar son 1.000 euros, cuando en países vecinos y a todos nos regula el mismo, como es el caso de Alemania, Italia, todos estos países, el límite de pago en efectivo son 10.000 euros. Y vuelvo y repito que a todos nos regula el mismo, o sea, es absurdo que en España sean tan solo 1.000 euros de límite de pago en efectivo, cuando los países vecinos tienen un límite 10 veces superior. Ahora, con la moneda digital de Banco Central eliminas el efectivo, por tanto eliminas los pagos anónimos. ¿Por qué la gente usaría una moneda que ya no te permite tener ni un mínimo grado de libertad? Recordad la frase de Karl Marx: el oro circula porque tiene valor, el papel moneda tiene valor porque circula. La gente no va a usar una moneda que tiene caducidad, que en cualquier momento me pueden bloquear una cuenta y dejármela cero, aún con más autoridad que hoy en día, que ya de por sí ocurre, pero es que en ese caso ya sería el acabose directamente. Te podrían bloquear una cuenta en cualquier momento y sin ningún motivo más allá de que el propio Estado quiera tal cual coaccionarte para que actúes como le conviene a ellos. Directamente, si la gente no utiliza el dinero, esa moneda automáticamente desciende de valor, y en el caso de que los políticos manipulen la cotización de esa moneda con respecto al resto de monedas digitales de bancos centrales, estás creando una distorsión en la economía en la que no estás representando correctamente cuánto vale la moneda. Esto ataca directamente, por no decir que suprime, la seguridad jurídica del país al no mostrarte los precios reales de la economía, crean más inseguridad además en la economía y por tanto reduces la producción de bienes y servicios, puesto que nadie va a producir sin la seguridad de cuánto valen las cosas realmente, siendo una economía así de manipulada, lo que llevaría a la pobreza, a las hambrunas de la población, a la falta de medicamentos y con ello a su extinción. Antes de esto la gente se rebelaría porque sabe que va a morir igual, y ante esa falta de miedo porque conoce su final, igualmente en avalancha la población se encararía con el Estado y los terminaría derrocando. Pelearían hasta la muerte porque sabrían que igualmente la otra opción sería morir. Primera demostración de que las CBDCs no van a funcionar. El oro circula porque tiene valor, el papel moneda tiene valor porque circula. En el
momento en el que deje de circular, que la otra persona no te lo acepte en una transacción, esa moneda digital de Banco Central no vale nada. Y en el caso de que el Estado obligue a la otra persona que te lo acepte, igualmente vivimos en una dictadura en la que ya no tenemos nada que perder y terminaríamos en el enfrentamiento que citaba antes entre la población y el Estado. Segundo, nos olvidamos también de la definición de la palabra dinero, de qué es dinero, qué entiende la población por dinero. Vale, para que algo sea dinero, en el fondo hay tres motivos, pero todos se pueden sintetizar filosofeando mucho en el término seguridad jurídica. Os cito los tres motivos: reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago generalmente aceptado. No es que sean estos tres motivos en sí, estos tres motivos son una cuestión histórica, es una consecuencia histórica de que realmente lo que quiere el humano, y abriendo los oídos, es encontrar un recurso en el que pueda almacenar el fruto de su trabajo y trasladar ese dinero, ese activo, a lo largo del espacio y el tiempo. Porque ese activo que está moviendo, en el que está ahorrando, es en el que tiene depositado el fruto de su trabajo. Estos tres principios, reserva de valor es el primero, y no es casualidad que haya dicho las condiciones en ese orden, es el primero que nace, la necesidad del humano de depositar el fruto de su trabajo en algo que por lo menos mantenga el valor. Precisamente porque mantiene ese valor, como por ejemplo el oro, una materia prima con unas propiedades sorprendentes para mantener su pureza en el tiempo, el ser humano se da cuenta de que depositándolo en oro por sus propiedades, esta materia prima tan preciada, tan especial, tan singular, otras personas también se dan cuenta de esto y terminan aceptándolo en las transacciones, porque ven que mantiene el valor. Este es el origen de todo. Empiezan por tanto a contar en las transacciones los bienes y servicios que cede cada parte en unidades de ese oro, y por tanto se da el principio de unidad de cuenta, esa característica que debe cumplir el dinero. Unidad de cuenta significa que los precios de los bienes y servicios se puedan expresar en ese activo. Por ejemplo, en euros, pues tú entras a un Alcampo, a un Carrefour, a un Mercadona y ves todo en las etiquetas en euros. Te vas a un Walmart, a un Costco en Estados Unidos y lo ves todo en dólares, y así. Unidad de cuenta significa que los precios de los productos, de los bienes y servicios puedan estar expresados en unidades de ese activo, en euros, en dólares, en gramos de oro, que puede que a mucha gente le resulte un poco distinto el tema del oro y un poquito difícil, pero recuerdo que ya se hizo en su momento, se llamó patrón oro y se podía expresar todo en oro, porque al fin y al cabo sí se expresaba en unidades de dólares, pero el dólar porque estaba respaldado por oro. Y una vez cumplidas estas dos características, la población se va dando cuenta de cómo funciona, lo bien que funciona el oro, y pasa a convertirse por tanto en un medio de pago como generalmente aceptado. Algún que otro doctor en economía también os citará una definición que a mí me gusta porque es bastante breve y expresa muy bien lo que quiere el dinero, como el elemento que reduce de la manera más eficiente y eficaz la incertidumbre en las transacciones, a poder ser directamente a cero. El elemento que reduce mejor la incertidumbre en las transacciones es el que la humanidad convierte en dinero inevitablemente, por puro instinto, ya sin ni siquiera saber nada de economía. Si ese dinero me lo pueden quitar en cualquier momento, yo no logro, siguiendo la definición que os di al principio de la explicación, trasladar el fruto de mi trabajo en el espacio y el tiempo. Obviamente que no, porque me pueden reducir el poder adquisitivo de ese dinero cuando quiera el director del Banco Central o el político, por no decir directamente me pueden dejar la cuenta cero, sin estar la cuenta embargada ni bloqueada, no, directamente quitarme todo el dinero. Al no cumplir esta condición de que sea un buen activo para que yo traslade el fruto de mi trabajo que he depositado en ese activo en el espacio y en el tiempo, porque me lo pueden quitar en cualquier momento o reducir el poder adquisitivo, directamente la humanidad no usa la CBDC como dinero y por tanto se extingue. Como nadie lo retiene, el valor de esa moneda, es decir, su poder adquisitivo, su correspondencia con respecto a otras monedas se reduce, y en caso de manipulación del valor de esta moneda digital de Banco Central o de manipulación de las demás, creas esta distorsión en la economía, no conozco los precios reales, estás manipulando la divisa, nadie produce, vamos a la extinción. Este tercer punto que voy a tratar no es tanto una demostración técnica en sí o una segunda prueba, es simplemente un apunte, que es que el euro digital, que es el nombre que le han puesto en un primer momento a la CBDC que va a emitir el Banco Central Europeo, el BCE, que ya está en pruebas para ir implementándolo, directamente este nombre está fatalmente puesto, está muy mal puesto. ¿Por qué? Porque el euro de hoy en día, el euro de la moneda fiat normal, sin ser una moneda digital de Banco Central, ya es digital. Su soporte es prácticamente entero digital, circulando tal cual en euros físicos en efectivo, para entendernos, billetes y monedas. No sé si hay impreso y acuñado un 6% tan solo de la totalidad de euros que circulan en el mundo. Ahora mismo estoy hablando de cabeza, pero las cifras no varían mucho de aquí. Podéis buscar un poquito de información y veréis que es correcto lo que os estoy comentando. Realmente en soporte físico tal cual en euros lo que hay es un 6% impreso, o sea, billetes y acuñado
puñado monedas, hay un 6% apenas. En torno a este porcentaje, el otro 94% son simplemente anotaciones en cuentas del banco, de bancos comerciales, depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos a plazo, es decir, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo. Estas últimas serían operaciones bancarias a corto plazo. O sea que directamente este nombre fatalmente puesto, y además desde el BCE saben que está mal puesto y aún así utilizan ese nombre como dándote a entender, intentando ya desprestigiar, desacreditar el euro de hoy en día, vendiéndonoslo como que es todo efectivo, y para nada, al contrario, la realidad es totalmente contraria. En efectivo, en soporte físico apenas hay un 6%, el otro 94% soporte digital. Pero fijaros cómo tratan implícitamente de venderos la mentira, que esto es muy propio de la gente que miente muy bien, que es venderte implícitamente la mentira, no decírtela explícitamente. Cómo tratan de mandaros esta imagen de que el euro tal cual tiene un soporte físico de normal, cuando en físico solo está apenas el 6%. Y luego también otro tema, ya no solo es una cuestión de el abuso absoluto, la dictadura que sería tal cual poner caducidad en el dinero, lo que provoca que no se use, darnos cuenta a la población de que vivimos en una dictadura y por tanto encararnos contra el Estado, confrontarlos, y ya sería uno de los dos, solo uno de los dos puede salir con vida y nosotros pelearíamos hasta la muerte a la población, porque sabemos que la otra opción también es la muerte, porque le quites poder adquisitivo a mi dinero de forma más abusiva aún, que hoy en día sí cabe, porque directamente me dejes sin dinero, me dejes la cuenta cero aunque no me la bloquees o me la embargues, o que nuestro dinero tenga caducidad, por tanto llevándonos a una de esas dos vías, y todas terminan, como he dicho, de exactamente la misma forma: enfrentamiento hasta que o la población o el Estado salga con vida, y la población pelea hasta la muerte porque sabe que la otra opción sigue siendo la muerte. Ya no son solo todos estos temas, sino encima introducir el concepto del crédito social, que esto ya hoy en día, con la moneda fiat actual que se tiene en China, ya está instaurado el concepto del crédito social, por el que tal cual, si no te comportas como un buen ciudadano bajo los términos del gobierno, pueden literalmente quitarte tu dinero. Pero en ese caso, en el caso de la moneda digital de Banco Central, sería todavía más abusivo, muchísimo más bestia. Este crédito social, entre otros muchos motivos, respecto también al sistema político que tiene ese país, ha llevado a que la natalidad directamente en China, por primera vez en décadas, sea tal cual cero. La natalidad está en cero, es decir, la población, vuelvo y repito, por primera vez en décadas, no está teniendo hijos. Tienen 0 hijos los matrimonios. De hecho, tanto es así que la expectativa para el año 2100 es a que la población china se reduzca a la mitad. Actualmente son unos 1.400 millones de habitantes, se espera que sean 700 millones para el año 2100, es decir, justo inicio del siglo XXII. Que sé que suena muy lejano, pero para los plazos en los que se manejan estas cosas, 76 años es prácticamente mañana. Entendedme que me refiero dentro del contexto de lo macro, de la macroeconomía, de los plazos en los que se van dando cambios drásticos a nivel mundial. En los plazos que se manejan, 76 años es prácticamente mañana. Porque ¿por qué la población iba a tener hijos? ¿Por qué iba a querer ser próspera si existe un crédito social que te puede tener tal cual aprisionado todo el tiempo necesario? Por el que eres en todo sentido, en el sentido más estricto de la palabra, un esclavo de otro. Tienes una cantidad de dinero y una puntuación, y a medida que vas bajando la puntuación, vuelvo y repito, a criterio de un político, es el político el que decide si te estás portando bien o mal. Es decir, por tu misma ideología política, por mi ideología política tal cual, yo tendría un 0 a ojos de esa gente. Te pueden simplemente porque pienses libremente, ya no te digo que trabajes las horas que te exige un político, lo que puede llevar a esclavitud, o que cobres una miseria, sino directamente a que pienses libremente, a que te expreses libremente en público. Por eso tu puntuación del crédito social se reduce y por tanto tu dinero en la cuenta del banco, y recuerda que no lo puedes sacar del banco porque solo tiene soporte digital, y ese banco sería el Banco Central, porque los bancos comerciales se extinguirían al no ser necesarios, porque directamente todo respecto a la moneda está gestionado desde el Banco Central, se iría prácticamente a cero. Una vez que entiendes que no eres dueño por tanto de tu propio dinero, que vives en una dictadura, vamos de nuevo a la confrontación entre la población y el Estado, que es una lucha a muerte, y el bando de la población por tanto va a pelear porque sabe que la otra opción sigue siendo morir, porque sin dinero no puedes ni siquiera comprar comida y vas a morir igual, así que pelearías hasta la muerte. De esta manera, la implantación de una CBDC sería el último clavo en el ataúd del Estado. Y luego, por no mencionar que dentro del funcionamiento de la moneda digital de Banco Central se han dejado una laguna legal bastante grande, que es que en un principio está planeado para que tenga una disposición, una distribución, el dinero en total que tú ganas en el mes, y te va a decir el político en qué te lo puedes gastar. Cada cantidad de dinero, distribuyéndose por tanto el sueldo en distintas partidas. Vale, en la parte de para comprar bienes a tu propia voluntad, a criterio, por ejemplo también por
por vida social, ¿hasta qué punto no van a controlar la adquisición de oro? Por mucho que se prohíba. Porque tú puedes poner en el pago que vas a una bolera, por ejemplo, y que en la bolera te estén dando a cambio del pago que tú haces que realmente no vayas a jugar, sino que te entreguen oro. En un principio el vendedor de la bolera, el Estado no se entera de que entrega oro porque será de forma muy clandestina, también por correos ordinarios, demasiada paquetería, no se pueden revisar todos los paquetes. Sucedería como los estupefacientes hoy en día más o menos, llevando a una situación ultra absurda, pero bueno, necesaria al fin y al cabo, y podrías tener tu depósito financiado en oro. La puntuación de crédito social de ese dueño de la bolera, porque en un principio no estaría realizando ninguna actividad ilícita a ojos del Estado, porque el Estado no se enteraría, y si manda a policías secretos, tal cual es tan sencillo como que lo hagan un montón de negocios distintos, desde una panadería, una tienda de ropa, cualquier establecimiento, haciendo por tanto que se escape de los tentáculos del Estado la cantidad de negocios por el número de negocios que lo hace, que vende oro haciéndolo pasar porque el cliente está comprando la realización de otra actividad. Demostrándose así también, y aquí os doy otro dato histórico, cuando los estados han querido implantar una divisa que es una auténtica han prohibido la tenencia de oro en la población, han obligado a la población a que entregue el oro al Estado, planteándose por tanto la pregunta de si el oro es tan poco dinero y no vale para nada y es tan inútil, ¿por qué estás buscando tu Estado requisarme a mí, al ciudadano de a pie, el oro que yo tengo? Si de ser tan inútil requisármelo no haría falta. Han ilegalizado tal cual que la población tenga oro. ¿Por qué? Porque al gobernante no le convenía que la gente tuviese algo en lo que depositar su patrimonio que mantuviese el valor en el tiempo, sino que le convenía entregarles una divisa que él podía elegir cuánto poder adquisitivo tiene a base de imprimir dinero. Cuando tú imprimes dinero, reduces el poder adquisitivo de cada unidad de esa divisa en la misma proporción en la que imprimes. Sin embargo, con el oro esto no ocurre, porque la extracción de oro es difícil. Al gobernante, por tanto, no le conviene que la población se dé cuenta de que puede depositar su patrimonio en oro, que el oro mantiene el valor en el tiempo y por tanto obliga a la población a que entregue el oro al Estado. Le requisa, ese político le requisa el oro a la población. Ahí tenéis la demostración histórica de lo que de verdad es el dinero. ¿De qué es de verdad el dinero? ¿Qué elemento lo representa mejor? ¿Qué es el oro? Aquí tenéis la demostración técnica con todos los motivos, cada uno de ellos más que de sobra, individualmente imposibilitando la aplicación de la moneda digital de Banco Central. Ya para terminar el vídeo lo hago con una nota personal. Nunca te fíes de nadie que pretenda venderte esta historieta de no tendrás nada y serás feliz, que es el lema de un cierto movimiento. No te fíes de esa gente porque no están de tu parte y no son tus amigos, ni te fíes de nadie que pretenda quitarte tus bienes materiales. Créeme que junto con tus seres queridos y tu salud, además por supuesto de vuestra libertad, es lo más valioso que tenéis. Porque ¿sabes por qué están pretendiendo quitarte tus bienes? Porque una vez que no tengas nada, tu queja ya no tendrá poder. ¿Qué haría alguien que pretende hacerte algo malo? Llevarte a un sitio donde nadie escuche tus gritos. ¿Y qué es lo que busca con que no se puedan escuchar tus gritos? Que tu queja no tenga poder. ¿Qué están haciendo hoy en día los políticos? Buscar quitarte tus bienes. Porque quitándote tus bienes, tu queja ya no tendrá poder. En estos últimos días nos ha llegado la noticia de que Arabia Saudita no va a renovar el contrato de petrodólares, el contrato de petróleo que tenía con Estados Unidos firmado en dólares, pagadero en dólares, y que se renovaba de normal cada 50 años, o en un principio es lo que se acordaba. Un paso más para el proceso de desdolarización que está pasando el mundo, muy clave también bajo mi punto de vista, y bajo del de millones de personas más. El mundo ahora en los últimos años está pasando por un proceso de desdolarización. Como ya sabréis muchos, el dólar es la moneda base a nivel mundial. Esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, entre otros, una de las características principales es que los contratos internacionales de venta, por ejemplo, de petróleo, de trigo, de arroz, de azúcar, de oro, se firman todos en dólares. Y ahora, por último, tocaba renovar un contrato a 50 años de petróleo con Arabia Saudita, a lo que este otro país ha dicho que no va a renovar este contrato de petróleo a 50 años pagado en dólares con Estados Unidos. Interesantísimo este acontecimiento, un paso muy clave, como digo, en el proceso de desdolarización del mundo. Y vamos a analizarlo en este vídeo. Dentro noticia, vamos leyendo la noticia y la voy comentando con vosotros. De la mano de nuestro queridísimo portal de Criptonoticias llega la noticia de la desdolarización del mundo que inicia una nueva fase con el fin del petrodólar. Hacer una especificación más, ya solo por el propio nombre se da a entender, pero obviamente partimos de la base de que esta es una noticia muy importante porque precisamente si el dólar tenía fuerza a nivel internacional, entre otros muchos motivos, uno de los más grandes era precisamente ser el petrodólar
petrodólar, es decir, la divisa en la que se pagaban los contratos de petróleo a nivel internacional por todos los países del mundo, la divisa que intervenía en los acuerdos de petróleo, y de ahí que reciba este nombre, y es el que usaremos durante toda la lectura de la noticia, del petrodólar. Arabia Saudita decidió no renovar el pacto establecido con Estados Unidos, aquí veis la fecha, como os comentaba, hace justo 50 años, en 1974, que convirtió al dólar en moneda de reserva mundial. El hecho también, y aquí os voy comentando más cosas, el hecho de que la divisa de Estados Unidos, el dólar estadounidense, sea también la divisa más libre del mundo, la que permite mayor circulación de capitales. Tú te puedes llevar y traer dólares de Estados Unidos cuando te dé la gana. Yo, siendo español, viviendo aquí en España, yo puedo tener dólares perfectamente. Es decir, es la divisa totalmente contraria a la situación del control de capitales. Esta situación es el total antónimo, es la contraria totalmente. El dólar estadounidense es la divisa más libre del mundo, la que permite un comercio más sencillo. Ese es el motivo por el que también los activos a nivel internacional, entre otras razones más, por supuesto, pero una de las principales por las que la cotización de los activos a nivel internacional también se da en dólares, y es lo que ha llevado a que los contratos internacionales también se firmen en esta misma divisa. La gente de normal que vive en países con divisas que experimentan hiperinflaciones se refugian también en el dólar, y esto refuerza todavía más como este lema de el dólar, o el principio económico de que el dólar sea la moneda de reserva mundial. En los hechos clave nos encontramos que Arabia Saudita ahora se abre a comerciar petróleo con otras monedas, incluyendo CBDCs, Central Bank Digital Currencies, es decir, divisas digitales del Banco Central, monedas digitales de Banco Central. Estas monedas directamente emitidas por el Banco Central, lo primero de todo, se pueden llevar por delante a los bancos comerciales porque ya no harían falta para nada, ya que el emisor de esa moneda es el mismo que puede tener depósitos en sí, cuentas a nombre de gente dentro de ese mismo banco, pero además puede llevar a la hecatombe de que te puedan multar por haber comprado productos con un carbono más alto porque tengan una huella de carbono mayor, y multarte directamente sustrayéndote dinero de esa cuenta sin preguntarte, y luego por no hablar de la absoluta locura que sería que ese dinero va a tener caducidad. Las CBDCs, de verdad, tengo un vídeo preparado que ya lo publicaré, son una auténtica locura. Ahora Arabia Saudí inicia un proceso por el que va a permitir el comercio en más divisas, por ejemplo el euro, el yen, la libra esterlina, el franco suizo y, por supuesto, como no podía faltar, rublo ruso, rupia india y yuan chino. Luego también aquí tendríamos que mirar qué ocurre, porque precisamente el yuan, entre otras monedas de los BRICS, de los países llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, hay más de un país de estos que tiene una divisa con control de capitales, pero el rey de todos sin duda es el yuan chino. El yuan chino tiene un control de capitales infernal, así que tendríamos que ver hasta qué punto le interesaría a Arabia Saudí en sí tener una divisa que contemple el control de capitales y que de hecho sea el máximo expositor a nivel mundial del control de capitales. Tendríamos que verlo hasta qué punto le renta a Arabia Saudí, pero bueno, la cuestión es que se abre a comerciar petróleo, los contratos internacionales de petróleo en otras divisas, lo que es un paso histórico, porque hasta día de hoy para la humanidad era impensable tener contratos internacionales importantes de verdad, porque contratos internacionales ya había algunos en otras divisas, pero importantes de verdad fuera del dólar. Un paso histórico, ¿eh? Vemos la muerte del petrodólar, como nos dice en el segundo hecho clave. La muerte del petrodólar no significa el fin de la moneda estadounidense, pero sí la debilita, a lo que yo sumo la debilita, y la debilita mucho. Un anuncio en la cuenta oficial del bloque de países del BRICS lo confirma: el acuerdo de petrodólares entre Arabia Saudita y Estados Unidos expiró y no hay ningún nuevo pacto en vigor. Los rumores corrían desde el 9 de junio, veis, aquí os lo pone, cuando se cumplieron justo 50 años del nacimiento de la alianza entre los dos países. Se trata del acuerdo establecido en 1974 como vía para rescatar al dólar estadounidense de la precaria situación en la que se encontraba tras abandonar el sistema de Bretton Woods, en el que el dólar estaba basado en el patrón oro. Vale, tal cual tengo que explicaros en un momentito muy rápido lo que era el patrón oro. Simplemente significa que la divisa estadounidense, el dólar, cada dólar representaba una cierta cantidad de oro, ¿vale? Por tanto, el respaldo de los dólares era el oro. Y por supuesto, además del dólar, el resto de divisas. Justo en 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, saca el dólar del patrón oro. Es decir, hace que ahora un dólar no represente una cierta cantidad de oro, sino que literalmente no esté respaldado por nada. Vale, ¿y por qué es importante que el dólar estuviese respaldado por algo? Por el mismo motivo por el que un título universitario tiene que estar respaldado, en concreto por el conocimiento de la persona que se gradúa. Si un título universitario no está respaldado por el conocimiento de la persona que se gradúa, ese título que tú tienes, ¿qué es? Papel mojado y nada más. ¿De qué sirve un título que dice que sabes si luego te pongo en la vida real a hacerlo y no sabes? Con el dólar significa exactamente lo mismo, tiene que tener un respaldo. ¿Por qué? Porque el respaldo de algo, y aquí viene el motivo por el que es tan importante, y veréis que esta palabra de
respaldo se repite tanto cuando hablamos de divisas, de cualquier título o de cualquier nota cotizada en el mercado. El respaldo de un activo es tan importante porque es su justificación de valor. Decir respaldo y decir justificación de valor son sinónimos exactos, significa lo mismo. Se puede utilizar indistintamente. En el momento en el que tu divisa o el activo que sea no tiene respaldo, no tiene justificación de valor. No hay nada que justifique el valor que tiene ese activo y por tanto no vale nada. Porque recordad que decir respaldo y justificación de valor son sinónimos exactos. Se puede utilizar indistintamente, lo que de normal se utiliza una sola palabra, que es la de respaldo, porque es más breve por pura economía del lenguaje, para esforzarte menos diciendo exactamente lo mismo, pero precisamente el respaldo de algo es su justificación de valor, es lo que justifica que algo vale. Evidentemente que cuando el dólar en 1971 se salió del patrón oro y tras él cayeron todas las demás divisas, se salieron también todas las demás divisas del patrón oro, evidentemente que si ya no valen nada porque están respaldadas por la nada, estaban en una situación muy precaria, cayendo todas de valor. Por eso escucharéis también a inversores muy experimentados en el mercado financiero que os dicen: el mercado financiero en el fondo nunca ha subido. Ningún activo que cotice en el mercado financiero ha subido nunca. Porque, amigo, los mercados no suben. Tu dinero vale menos. Los mercados financieros no suben. Tu divisa vale menos. Por eso siempre por el mismo título cotizado, por ejemplo, una acción de Coca-Cola, la acción es siempre la misma. ¿Por qué te piden cada vez más unidades de tu divisa? Porque cada unidad de tu divisa vale menos. Habiendo salido el dólar del patrón oro, evidentemente que se encontraba en una situación muy precaria, tan precaria como para estar perdiendo valor sistemáticamente. En este momento la salvación vino de Arabia Saudita y se acordó que, a cambio de seguridad militar, el principal exportador de petróleo del mundo usaría dólares para vender el crudo y comprar bonos del tesoro. Estados Unidos le dio apoyo militar porque en ese momento la divisa de Estados Unidos no valía nada, pero era el ejército más avanzado con mucha diferencia, con más efectivos y con más armamento. Y además tipos de armas distintas, así como también flota naval, equipo aéreo, pero su divisa no valía nada. Le ofreció seguridad militar a Arabia Saudí a cambio de que el país accediese a hacer las ventas de petróleo en dólares y a comprar letras del tesoro, bonos del tesoro de Estados Unidos. Lo que movería un poquito más al dólar a que valiese algo más. El oro circula porque tiene valor, el papel moneda tiene valor porque circula. El dólar pasó a valer algo más porque la gente lo usaba más. El oro circula porque tiene valor, el papel moneda tiene valor porque circula. En el momento en el que una moneda fiat no circula, nadie te la acepta, no vale nada. Ayudaría así a financiar los déficits presupuestarios, un mecanismo que con los años se extendió a los demás vendedores de petróleo a través de la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Pero ahora la situación ha cambiado. El príncipe Mohammed bin Salman Al Saud decidió no renovar el pacto, que es este señor de aquí, ¿vale? El príncipe de Arabia Saudí, apretando la mano de Xi Jinping, el dictador comunista. En consecuencia, Arabia Saudita ahora venderá petróleo en múltiples monedas, incluyendo, vale, como os comentaba antes, el yuan chino, el euro, el yen, es decir, las divisas que os comenté antes, en lugar de exclusivamente en dólares estadounidenses. Con esta diversificación, el dólar deja de dominar el comercio petrolero, un hecho que, como informó Criptonoticias, el portal desde el que estamos leyendo esta noticia, se viene concretando desde hace unos años. El país arábico ya vende petróleo a China usando yuanes y recientemente se integró a las pruebas que hace el BIS para hacer pagos transfronterizos con CBDC. El BIS es el Banco para Pagos Internacionales. Ejerce como banco un poco para los bancos centrales para poder hacer transferencias, mandarse dinero, enviarse dinero, vaya, y por tanto funciona, como bien de entender el nombre, como el banco propio en el que se realizan los pagos internacionales. Bueno, realmente aquí cabría destacar los pagos grandes de verdad. Es decir, no enviar 30 euros, no, sino enviar 300.000 millones de euros. La escala sube mucho. Pero bueno, que lo sepáis, BIS, Banco de Pagos Internacionales. También aquí me deja la duda de hasta qué punto son útiles los pagos transfronterizos en CBDC, porque precisamente esa CBDC te puede caducar, el montante de dinero que tengas en esa CBDC expresado en esa CBDC te puede caducar cuando diga el otro país, el país emisor de esa moneda digital de Banco Central. El interés por hacer más cambios había sido anunciado en el pasado enero por el ministro de Finanzas saudí, al decir que las autoridades de su país estaban dispuestas a usar otras monedas. Desde ese momento se comenzó a sospechar que el pacto del petrodólar se acercaba a su fin.
fin. Así inicia una nueva fase en el proceso de desdolarización que impulsan desde hace varios meses China y Rusia. No os olvidéis de que Estados Unidos sacó a Rusia del sistema SWIFT, que es el sistema de transferencias internacionales bancarias que usamos también todos los particulares, sacando por tanto del sistema bancario internacional a Rusia, haciendo a Estados Unidos un alarde de ser el dueño del mundo cuando no lo es, y ya vemos que muchos países se lo están dejando claro. Y eso que conste que yo soy mucho más del equipo de Estados Unidos, el bando de Estados Unidos, porque yo defiendo mucho más la libertad. Y no os olvidéis de que en regímenes como el de China no hay una distribución de la información, de la educación, de la formación. La educación que reciben ellos no pasa las fronteras, de hecho es muy opaca, no como en Estados Unidos, en el que sí ha habido una divulgación de la información, sobre todo en el entorno académico. Tal como lo indican los análisis de Mises, un instituto europeo de estudios económicos, sobreentiendo yo que este apellido de Mises se lo habrán puesto en honor al economista Ludwig von Mises, que directamente, bueno, es el autor del famoso libro La acción humana, que es como la Biblia de la economía, es el padre de todos los libertarios, también máximo representante de la escuela austríaca de la economía. Lectura hiper recomendada por mi parte, La acción humana, para los que os lo queráis leer. Es un libro un poquito largo, un poquito denso y técnico, pero está muy bien, la verdad. Es decir, es el libro definitivo, el que ejemplifica y explica toda la economía y cómo debe funcionar correctamente bajo los estándares de la libertad. Esto ocurre en un contexto en el que la participación del dólar en las reservas mundiales registra una baja importante. Por aquí veis el gráfico con las fuentes de Coffer y SWIFT, el sistema de transferencias bancarias SWIFT, en el que, como vemos, las reservas en dólares han bajado significativamente. Como veis por aquí donde estoy apuntando con el ratón, las reservas en euros se mantienen, las de yen japonés crecen, a pesar de que la divisa japonesa está sufriendo, la verdad. Y lo que más aumenta realmente es la presencia de otras divisas, no tanto del RMB, del renminbi chino, que es el yuan chino, el nombre que recibe el yuan chino cuando no nos referimos a cómo están expresados los precios y lo que tú compras y vendes en el día a día, que ahí sí expresaríamos esos precios y pagos y cobros en yuanes. Renminbi es la palabra que se utiliza cuando nos queremos referir a la divisa como tal, desde el punto de vista macroeconómico, de la divisa de China. De aquí que veáis el RMB, que es esta línea roja que va engordando un poquito, pero muy poquito todavía. También es verdad, y veis por este gráfico por aquí, que vemos cómo ha ido bajando la cantidad de barriles que Estados Unidos importa, es decir, mete para dentro de su país, por dentro de las fronteras de su país, provenientes de Arabia Saudí. Productos de petróleo y crudo. Vemos cómo va disminuyendo, se nota una bajada desde aproximadamente 2003 hasta 2023 más o menos. Último año natural finalizado. Ya vemos por aquí un movimiento muy importante que hace Arabia Saudí. No os olvidéis de que también es uno de los países que es candidato a incorporarse a los BRICS, a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tenía como 20 y pico postulaciones de candidatos de países a los que les interesaba meterse en los BRICS para salir del yugo de Estados Unidos, un país que ha creído erróneamente durante todos estos años ser el dueño del mundo, y ya vemos como muchos países le están dejando claro lo contrario. Bueno, interesantísima esta situación, todo el panorama, el escenario a nivel mundial, de la economía, de la geopolítica, de comercio internacional, de macroeconomía, interesantísimo de verdad. Mi nombre es Mr. Brent, este ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado mucho, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.